Bueno, cuando uno tiene una conversación, generalmente lo primero que por curiosidad la gente le interesa saber es dónde nació uno y quién es y por qué es que uno está en este momento donde está. En realidad yo nací aquí en Grecia, en el centro de Grecia, en un lugar que llama y se conoce como el Alto Conejo. En aquel entonces no hay nada que ver con lo que es hoy, era un trillo. Pero no solo eso, sino que estudié ahí cerca en la escuela Simón Bolívar. Ahí tuve 6 años como maestra a doña Nícida de Sancho, que fue la mamá de la que fuera diputada de Grecia. Este, bueno, ahorita no recuerdo bien el nombre de ella, murió hace poco. eh, pero además de eso, tuve la oportunidad de ser de los primeros estudiantes de Grecia a estar en un kinder, exactamente donde está el cuerpo de bomberos ahora. Al frente del cuerpo de bomberos estaba la escuela Eulogia Ruiz, que es donde hay ahora un comercio ahí amplio. Además, después, cuando terminé mi escuela, estudié en el Liceo León Cortés Castro, ahí hice mis 5 años. Tuve profesores excelentes, excelentes profesores. Eran profesores de debate, de discusión, de enriquecer el conocimiento de los estudiantes. Les gustaba que el estudiante opinara y no le importaba perder 2 lecciones de las específicas de ellos con tal de discutir realidad nacional. Eso influyó mucho en mi vida. Lógicamente que esto se vio favorecido por la calidad de padres que yo tuve. Mi papá era zapatero, Luis Alberto García Álvarez, más conocido como Pichigusa, así lo conocen en Grecia, y fue una persona muy, muy querida. Mi mamá se llamaba Celia Rosa Vargas Navarro, ama de casa, pero eran personas estrictas en materia de que lo más importante para ellos era el estudio de sus hijos, la alimentación de sus hijos, el vestido de sus hijos y que sus hijos tuvieran un hogar seguro. Y eso fue muy importante. Los diálogos con mi padre influyeron mucho porque digamos que la herencia que yo tengo de él es la disciplina por un lado. Por otro lado, el amor a la criticidad y al análisis, porque a pesar de que mi padre estudió apenas 6 meses en la escuela, en la Simón Bolívar también, él fue un autodidacta. Los zapateros en Grecia eran autodidactas y en Costa Rica eran personas muy, muy ilustradas, casi ninguna terminaba la escuela, pero ellos se autoformaban a través de la radio en aquel entonces, porque no había televisión. Eh, Les gustaba leer los periódicos, les gustaba oír las noticias, les gustaba, la gente llegaba a los centros de trabajo de los zapateros y ahí se armaban debates de todo tipo, debates políticos, familiares, deportivos, lo que saliera, de lo que saliera. El tema lo ponía la misma gente que llegaba. Entonces eso era de todos los días y todas las tardes. Eso, lógicamente, que me hizo ser un apasionado a la lectura y desde pequeño me gustaba escribir porque mi papá escribía. Él escribía poemas, le gustaba mucho y ahí tengo muchos poemas de él guardados y algunos publicados que lo debe tener alguno de mis hermanos. De tal manera que todo eso fue muy, 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 muy importante. Por otro lado, mi mamá era una mujer muy trabajadora, tortillas, helados, hacía costuras, le gustaba ahorrar, amaba el dinero, eso sí tenía mi mamá, le encantaba, siempre tenía ahorros, a pesar de que ella tampoco tuvo, ella llegó apenas hasta segundo grado, pero sin embargo eso fue muy importante. De tal manera que la formación de un individuo, de una persona, a veces no está en que los papás tengan grandes profesiones. Más bien yo conozco gente con grandes profesiones que no han podido sacar adelante a sus hijos, porque con el tiempo se ha ido tergiversando el tema de lo que es una familia.
Y realmente ahí es donde me nació la idea. Yo he escrito desde siempre, realmente toda una vida. Cuando ya yo era estudiante a mí me gustaba escribir, casi siempre botaba mis escritos. Y yo siempre lo he dicho, yo escribo porque gracias a Dios me casé con una mujer que siempre ha sido una guía muy especial para mí y a pesar de mis deslices de juventud, ella siempre supo esperar y me supo orientar y me supo ayudar. Realmente ha sido mi compañera de vida y gracias a Dios, eso para mí ha sido una satisfacción muy grande. De ahí que el papel, por eso es que yo también me crié entre hermanas. 5 hermanas fueron las que después de que yo nací, 5 hermanas, hasta después vinieron 2 hermanos más. Entonces mi vínculo con la mujer ha sido siempre muy, muy estrecho y eso me ha identificado mucho en todas mis luchas políticas, porque para nadie es un secreto que yo fui representante del Magisterio Nacional y del sindicato en la década de los sindicatos en la década de los 80. Y esto pues a mí me llena de orgullo porque creo que di lo mejor de mí, fui honesto en mi trabajo, renuncié a muchas tentaciones que ofrecían. Yo no creo en eso de que los sindicalistas sean corruptos. Yo creo que es más corrupto un político a veces y un padre de familia a veces y un empresario a veces que un sindicalista por mi propia experiencia. Hubo gente que lógicamente en su momento tocó y tentó para ver si podían comprar a esta persona que está ante ustedes, pero eso no fue posible nunca. De tal manera que eso me llevó a escribir y seguro el vínculo tan estrecho con mis padres me llevó a tener una concepción de identidad social. La identidad social, quién era mi padre, de dónde venía mi madre, quiénes eran los zapateros. Siempre me identifiqué mucho con los zapateros, con los sastres, con los carniceros, con los panaderos de toda esa década de los 70, 60, cuando yo era un niño, y ya en los 80 como dirigente. Entonces eso me hizo sentir una gran sensibilidad, sobre todo cuando yo veía que había gente que abusaba del poder, porque había gente que se decía que era socialdemócrata, pero resulta que no practicaba la socialdemocracia. Había gente que decía que era social cristiana y no practicaba el social cristianismo. Y había gente que se hacía llamar comunista, pero no practicaba el comunismo. Todos esos aspectos fueron aspectos muy, muy importantes en la formación mía. Lógicamente que ya más en estas épocas, cuando ya dejé de ser dirigente sindical, tomé más en serio ya la decisión de escribir mis libros. He publicado 3 libros y entonces pues eso ha sido muy, muy importante, me han llenado muchísimo. Y a veces a mí me preguntan, bueno, Ricardo, ¿por qué es que usted le dio por escribir libros? Yo siempre le he dicho a todo mundo, no el estribillo ese de que todo mundo tiene que escribir un libro, no. Yo siempre he dicho que el escribir tiene que tener mensaje. Y si usted no va a dejar un mensaje, y si usted no va a ser auténtico, si usted no va a expresar su yo interno, no lo va a sacar, y si usted no va a ser sincero y va a decir las cosas, lo que es blanco y lo que es negro, entonces mejor no escriba. Entonces nosotros tenemos escritores de escritores. Tenemos escritores que lo hacen para tener plata. Hay escritores que lo hacen porque el sistema de mercadeo decide que él tiene que ser un buen escritor y entonces lo lanzan, le hacen el mercadeo y lo convierten en un bestseller, aunque su libro no sirva para nada y no dé ningún mensaje. Y eso ha sido muy, muy común, sobre todo en este mundo que estamos viviendo ahora, que es un mundo de consumismo, de venta, de materialismo puro. De ahí que yo cuando he escrito he sido consciente de que mis escritos, como son escritos donde trato de expresar la verdad y nada más que la verdad de lo que yo pienso y soy auténtico en lo que digo, entonces lógicamente yo no puedo esperar que mucha gente de la que está acostumbrada a los bestsellers pueda leer un libro mío.
Cuando uno escribe un libro, generalmente, como lo dije anteriormente, uno necesita tener un motivo. Realmente yo había notado, y hasta el día de hoy, de que el sistema educativo costarricense en realidad no es un sistema educativo para formar ciudadanos. Y al no formar ciudadanos, entonces yo considero de que es necesario o era necesario hacer un libro que fuera crítico. Un libro crítico en el sentido de que denunciara al sistema de Estado que nosotros tenemos y la manipulación que hacían o que han hecho y siguen haciendo del sistema educativo. Por ejemplo, hoy en día la calidad educativa la definen con una palabra: ser profesional en una especialidad. Pero resulta que no solo es eso, no solo que sea en una especialidad, sino que dejan de lado todo lo que es la formación cívica y humana de los individuos. Y ahí que me nació la idea de crear este libro, que es Entre la inocencia y la maldad. Este libro, Entre la inocencia y la maldad, está realizado para denunciar eso, pero además para rescatar a los jóvenes. Porque en ese momento en que yo escribo este libro, yo era había sido director de colegio, de varios colegios. Y resulta que uno de los grandes problemas que nosotros veníamos teniendo a través del tiempo era el descuido que existía de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Descuido a partir de dónde? Descuido en los centros educativos y en la comunidad estudiantil. La comunidad estudiantil te incluye al padre de familia, a los profesores, conserjes, guardas y todas las personas que tengan que ver con la educación. Entonces, allá realmente la gente se dejaba llevar más por las apariencias. Darle nombre a un colegio y después de darle el nombre al colegio, se olvidaban de lo más importante: enseñarle ética, disciplina y que la moral de aquellos estudiantes estuvieran al tope. Y entonces cada vez que agarraban a un estudiante con drogas, o el estudiante cometía un error en las aulas, o cometía un error en los corredores o en la comunidad, todo el mundo atacaba al joven. Y entonces decían, es que la juventud. Entonces en este libro trato de demostrar de que no es un problema de la juventud, es un problema de padres de familia. Ya en este primer libro hablo de eso. Es un problema de educadores, es un problema de política educativa a nivel nacional. Es un descuido que a propósito se ha venido haciendo, y lo reitero, a propósito se ha venido haciendo de no darle una formación ciudadana adecuada a la juventud, sino que sean profesionalmente buenos en computación, profesionalmente buenos químicos, profesionalmente buenos en seguir, si son maestros, que sean buenos en metodologías, pero lo que es propiamente dejar que el niño se descubra a sí mismo y que el niño sea creativo, participativo, que pueda contradecir la opinión de un maestro, de un padre de familia y establecer el diálogo, todo eso quedó totalmente abandonado. Este primer libro trata de una defensa que yo realizo del joven y de los niños. En eso trata. Luego se me ocurrió escribir un segundo libro, pero ese segundo libro era dándole continuidad al primer libro. Los libros que yo he escrito todos tienen una secuencia. Y esta secuencia es un libro sobre cómo es que se juega con la democracia en un país. De ahí que le llamé Manoseando a Democracia. Personifiqué a democracia. ¿Y por qué yo le di esa personificación? Porque este país, el término de democracia ha caído en manos de mucha gente que la han prostituido. Y entonces eso les ha permitido a ellos practicar la corruptela. Y la corruptela en varios campos. La corruptela en el campo propiamente de control del Estado. Y dentro de ese control del Estado, entonces la corruptela ideológica,
la corruptela de un partido político que llega a ser oposición o que llega a tomar el poder, o también el cómo se juega, cómo es que se juegan los grupos de poder a lo interno, la manipulación y el juego de lo que mucha gente denomina política, pero que es politiquería barata. Yo le llamo barata. En realidad, para alguien que controla el Estado, es estratégica. Es la política maquiavélica puesta en práctica. Y también aquí trato de dejar claro en el papel cómo es que la mayor parte del pueblo de esta sociedad o de cualquier sociedad, cómo es que el pueblo en realidad es ignorante, a la gente le interesa que sea ignorante para que a la hora del sufragio entonces respondan a esa ignorancia. Y la ignorancia responde más que a las ideas, a lo que un periodista o una persona llama conductismo. El conductismo de las personas es el conductismo de las masas. A las masas se les pone a pensar y a decir lo que quieren quienes controlan el Estado y las finanzas dentro de un Estado como el de Costa Rica. Esto es mi experiencia durante los años que yo participé en partidos políticos, como dirigente sindical, como maestro, como padre de familia, como amigo de los estudiantes, y cómo fue que realmente, cómo fue que todo eso me ayudó a conformar una idea de lo que no debe ser y una invitación a la gente de lo que debe ser. Este libro, lógicamente, que yo soy claro, o sea, yo tengo claro que es un libro de este tipo, solo está hecho para la gente que está preocupada por el rumbo que, por ejemplo, que tiene el país en este momento. Para mí este libro es de total y absoluta vigencia. Es de total y absoluta vigencia. Y este libro es de los libros que menos han salido y de los que menos se han leído, pero para mí es uno de los mejores libros en este país. Posteriormente, cuando terminé ese libro, Manoseando Democracia, me di cuenta de algo. Me di cuenta que otro gran problema que tenemos en este país es, y está sucediendo en el mundo, es que en un mundo de materialismo comenzó a manejarse el mercado, porque el gran mercado, lo que vende, lo que deja ganancias y todo, son los jóvenes. Dejan si los hacen drogadictos, dejan si los hacen creer que la marca es lo que les da personalidad, si creen que es que la camisa tal o el vestido tal es el que los hace buenas personas, excelentes personas, o que los hace más guapos y atractivos o más lindas y atractivas. A esa gente no se les enseña, por ejemplo, de que eso es un vuelo corto, para que luego caemos en la realidad como la que puedo estar viviendo yo ahora a mis 72 años. Y lógicamente que la gente no se prepara para vivir esta etapa de la persona después de los 60 años en adelante. Y entonces le han metido a la gente, por ejemplo, la idea de que hay que vivir hoy y que el resto no precisa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando una persona llega vieja? ¿Qué sucede con una persona que llega a los 50 o 60 años? ¿Qué pasa con una persona que se dedicó a vivir el hoy y llegó a una etapa de la vida y en esa etapa de la vida no aseguró su vejez, no vivir la etapa más hermosa y más difícil, que es la etapa de adulto mayor? No todo el mundo va a ser joven toda una vida. Pueden andar en conciertos y pegar gritos como monos y todo lo demás, y es un derecho. Yo joven lo hice, pero yo aprendí de mi papá de que yo podía ir y gritar, pero no podía abandonar el estudio. Yo podía ir y gritar,
Pero mi papá me decía, dime a quién te arrimas y te diré quién eres. O sea, ser joven no es que yo iba a todos los bailes, me encantaba bailar. Pero yo cuando llegaba la semana de que venían los exámenes, yo no podía, bajo ninguna circunstancia, yo no dejaba mi responsabilidad de prepararme y estudiar por ir a bailar. Ya después podría ir a bailar cuando pasara, cuando cumpliera con mis responsabilidades, porque estudiar es un trabajo. Eso lo traté de dejar en el libro, en el primer libro que yo escribí. Ahora, ahí comprendí que entonces era necesario hablar de la familia. Y al hablar de la familia, tomé a una familia donde dos personas llegaron a ser adultos mayores. Y entonces se relata toda la vivencia de esos adultos mayores que tuvieron una prole representativa. Y esa prole representativa, cada uno representa una realidad de las que se vive en una sociedad. Entonces vamos a darnos cuenta lo que significa para una familia perder un ser querido en las calles. Vamos a saber lo que es para una persona, una familia, tener un hijo que tiene ideas propias y que se convierte en escritor y expresa sus ideas. Vamos a saber lo que es una madre que, quedando sola en el mundo, tiene que hacerle frente y cuenta con el apoyo de su familia. O sea, el egoísmo aquel de que yo soy yo y los demás no me importan y que ya yo me caso y que me voy y que mis hermanos no importan y que mi familia no importa y que mis padres no importan, eso no calza dentro de un hogar y dentro de una familia. Eso hay que rescatarlo. Eso se ha perdido hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, la mamá sale a trabajar por un lado, el papá sale a trabajar por otro, el hijo sale para el colegio, la mamá llega en la noche cansada, el papá llega cansado y el hijo a veces llega en la madrugada, llega más tarde que los papás. Y los papás no se sienten, en una forma fácil, lo que han hecho es que han renunciado a la autoridad. Y al renunciar a la autoridad, entonces los hijos pasan a asumir la autoridad, pero no están maduros para asumir ese papel, para asumir esa tarea y para asumir ese rol dentro de la familia. Y entonces ahí que tengamos los grandes y serios problemas que hoy tenemos. Hoy tenemos niños jóvenes. Bueno, y después por otro lado el Estado, al dedicarse a formar solo profesionales y no formar ciudadanos, entonces nuestra gente ha caído en que ellos no piensan por qué no tengo trabajo. Ellos no piensan por qué no me alcanza el salario. Ellos no piensan por qué no puedo adquirir una vivienda. Ellos no piensan por qué en este momento renuncia el ministro de Transportes. ¿Y por qué despiden a la viceministra administrativa de Transportes actualmente, para ponerlo en el contexto actual? ¿Por qué? Porque ellos no están siendo formados para que se hagan ese cuestionamiento. Y aquí agrego, la mayor parte de los educadores actualmente tampoco están siendo formados para que ellos tengan conciencia de la realidad. Ya hoy en día, y yo siempre lo he dicho, me tocó ser el dirigente que encabezó los grandes movimientos para que los maestros fueran reconocidos como profesionales en este país. Y sin embargo, yo esperaba que eso era para reivindicar su condición de padre de familia, de persona que pudiera vivir decentemente. Pero de repente todo el mundo quiere ser máster y licenciado y doctor, pero por ganar dinero, no por explotar su cerebro y sus capacidades, y no son capaces de enfrentar al profesor que tienen al frente para discutir ideas. Entonces eso después se ve reflejado en el aula, luego se ve reflejado en los estudiantes y luego se ve reflejado en la sociedad y en la familia. Entonces, Huellas de Vida, que es mi último libro, trata de rescatar el valor que tiene la familia en esta y en cualquier sociedad del mundo. Es la columna vertebral. Ahora,
Alguien podrá decir, ¿y por qué Ricardo hablando de esos temas? Hey, hablo de esos temas porque soy un ciudadano. Soy un ciudadano que cuestiono incluso mis propios actos, que cuestiono incluso mis propios, yo nunca hablo de errores, yo cuestiono mis experiencias y esas experiencias trato de transmitirlas aquí. ¿Para qué? Para tratar de ayudarle a las generaciones que vienen. Yo sé que estoy luchando contra un ejército total y yo estoy solo. Y entonces, ¿por qué? Porque la gente no está interesada. No está interesada en resolver, en que resolvamos los problemas porque no tiene conciencia, no tiene la madurez, no tiene la formación y tampoco quiere complicarse la vida. Y entonces esto lo que está haciendo es que está deformando y deteriorando la sociedad que nosotros tuvimos. Generalmente se dice, la sociedad, cuando yo era joven era mejor. No, cuando éramos jóvenes habían pandillas y nos hacíamos guerra con flechas y nos agarrábamos a moquetazos al salir de la escuela. Y no, existían problemas. Pero terminado eso seguíamos siendo amigos. Porque éramos comunidad. Y si no, el papá le decía a la maestra, si no se porta bien, póngalo en cintura. Y la gente hoy en día está confundiendo lo que es los derechos de un niño con el abuso de autoridad o la agresión que se le hace a un niño. Son cosas diferentes. Una cosa es un papá que pone en orden a sus hijos con 2 nalgaditas adecuadas. O con un castigo, usted se me va al cuarto y de ahí no me sale. O usted no me va a ver televisión durante tantos días. O usted ese teléfono celular, en primer lugar, no tiene edad para tenerlo. El celular es para cuando usted sea una persona más madura. Pero nada de eso se está haciendo. Entonces aquí estamos ante un gran problema social y ante un gran problema político, esencialmente, porque yo siempre le aclaro a la gente, no confundan, política es toda acción que hace un ser humano. Siempre lo he dicho, desde conversar con otra persona hasta hacer cosas manuales, cosas intelectuales, hasta una risa es un acto político, porque usted con una risa puede hacer sonreír a otras personas y eso tiene un efecto psicológico, mental en los demás seres humanos. Y entonces todo eso es política, hacer una casa, hacer una silla, hacer una era, sembrar. Y entonces la política en Costa Rica y en todo el mundo, el gran problema es que en Costa Rica lo que nosotros queríamos que fuera política, lo agarraron y nos lo echaron al basurero. Y con la desaparición de hombres como Calderón Guardia, Manuel Mora, como Pepe Figueres, como Omar Dengo, como Carmen Lira, como tantas personas que incluso yo estoy seguro en este momento lo estoy mencionando y muchos no saben quiénes son. Y eso es parte de la historia del país. Un país en historia no puede pretender aspirar a ser un gran pueblo. Lo primero que tiene que conocer un pueblo es su historia. Y aquí somos enemigos de nuestra propia historia. Y todo lo agarramos a chiste. Y cuando una persona quiere hacer un planteamiento serio, ahora se aplica un mecanismo. Antes, cuando yo les decía a ustedes que yo escribo desde siempre, yo escribía en La Nación, en aquellas épocas, y debatía. En la prensa libre, y se debatía. Y hasta los mismos del periódico me contradecían y había enfrentamiento de ideas. En la televisión, Canal 7, nosotros pagábamos un programa de media hora y se pagaba algo racional. Hoy en día es tan irracional lo que cobran que ninguna organización social puede arriesgarse a hacer un programa televisivo.
La nación dejó de ser la nación. En realidad no es la nación. Es el grupo de los grandes grupos financieros de este país. La prensa libre desapareció. La república desapareció y ahí está medio sobreviviendo. Y los periodistas desaparecieron. Y ve qué cosa más rara. Los periodistas desaparecieron cuando nació la carrera de periodismo. Porque antes los grandes periodistas de este país, si usted lo ve, no eran gente titulada en las universidades. Y hoy en día yo digo, sí es importante, pero lo que pasa es que les han robado la creatividad. Las universidades hoy en día son producto de todo ese sistema educativo. Entonces hoy en las universidades ya no se debate como lo hacíamos en la época de los 70, a los que nos tocó que estudiar en las universidades. Y eso ha afectado a todo lo que hemos analizado el día de hoy. Yo no sé si cuántos van a tomar esta entrevista en serio, pero yo le agradezco mucho a Mauren y a todo su equipo, porque realmente es una oportunidad que se nos da. No todos los medios, ni siquiera los medios de Grecia, no todos se toman la molestia de decirle no a Ricardo García. Aquí tenemos personas que pueden dar grandes opiniones en temas políticos y no les dicen voy a hacerles una entrevista, voy a darles una oportunidad. Y entonces ahora la noticia es más que nada, es una noticia si uno pone los medios de comunicación, es solo cuántos mataron hoy, cuántos accidentes hubo, y después por allá de repasar tal vez un poco de la realidad internacional, que prácticamente nosotros no sabemos nada de lo que está pasando en África. Nadie sabe nada de lo que está pasando en África y por qué. Nadie sabe lo que realmente la causa del por qué la guerra de Ucrania, la gente no lo sabe. La gente simplemente forma partido. Yo soy prorruso y yo soy pro norteamericano. ¿Y Ucrania qué? Y los niños y los seres humanos, ¿por qué? ¿Por qué esa guerra? Entonces, hoy en día ya no tenemos ese tipo de ciudadano. Si usted va y se sienta al Parque de Grecia, usted no ve como lo veíamos antes, que uno, siendo yo jovencillo, yo me acuerdo que uno se sentaba en los pollos del parque y ahí había una discusión de política entre muchachillos. Posiblemente no todo, nos faltaba mucho conocimiento, pero desarrollábamos la mente. Hoy en día usted no ve eso. Usted ve a un joven con un aparato puesto aquí, haciendo unos movimientos rarísimos. Si usted llega a la casa de unos amigos y usted pregunta por los hijos, está cada uno en el cuarto con un televisor y con un teléfono viendo, y lo que menos están haciendo es analizando realidad. ¿Usted cree que a un joven de esos le interesa un libro de estos? ¿Y usted cree que el libro no le interesa porque el joven es un vagabundo, es un tonto, es de otro planeta? No, es porque los padres de ese muchacho y la escuela a la que va ese muchacho no les han respetado el derecho a que ellos desarrollen sus propios principios éticos y morales y su propia autodisciplina para formarse como seres humanos y como ciudadanos. Mientras nosotros no tengamos mientras nosotros no reflexionemos sobre eso, pues es imposible. Aquí todo el mundo habla de la educación, pero aquí quieren hacer una reforma de educación, pero sin participar a las comunidades. Aquí quieren hacer un partido político, pero igual siendo copia exacta de los partidos políticos anteriores. Aquí quieren elegir alcalde, pero con los mismos vicios, no de las personas necesariamente, pero son personas deformadas que no tienen claridad sobre cuál es el papel que ellos tienen que desempeñar en una alcaldía, primero. Y en segundo lugar, con un electorado que tampoco sabe por qué está votando, ni para qué, ni exige. Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado a convertirme en un escritor. Quienes me vayan a leer, no sé.
Estoy trabajando en otro proyecto, estoy escribiendo otro libro, porque lo consideré necesario y veremos. Si tengo otros ahí ya terminados, pero no los he publicado, y veremos en qué momento se da la oportunidad. Yo quiero aprovechar este instante para agradecerle al compañero Hammer. Quiero agradecerle a Hammer porque Hammer, Céspedes, ¿verdad? Es Hammer, sí. Él fue el que vino, Salazar, perdón, Hammer Salazar, que hoy está cumpliendo años. Entonces, feliz cumpleaños también, aprovechándome aquí de la entrevista. Pero gracias a él yo escribí publiqué este libro. Este libro yo lo escribí y la verdad es que sentí tanta decepción de tanta gente, no de toda, pero de tanta gente, que decidí no publicarlo. Y mi esposa me decía, pero publíquelo. Y yo le decía, no, déjelo ahí, pues sí, ¿para qué? Y entonces ella me hizo recordar cosas que yo le había dicho a ella. Yo escribo posiblemente para la gente que vaya a existir dentro de 150 años o 200 años y que vaya a querer saber por qué ellos están viviendo en la situación en que viven. Y tal vez se encuentren con un libro de estos y de otros. Porque Hammer es un gran escritor, él ha escrito sobre todo lo que es la parte biológica y todo lo demás, nos hace identificarnos con la naturaleza y él es un investigador también. Le agradezco porque él fue el que me impulsó. Él tiene una editorial, se llama HC Editores. Y gracias a él. Bueno, y este libro, este último libro, Huellas de Vida, está publicado en Amazon. Entonces ahí también lo pueden conseguir. A mí es que me gusta tener el papel, a mí me gusta el libro en papel. Y hay otros que les gusta pues en digital. Pero ahí estamos. Veremos que si la vida nos permite vivir comernos unos cuantos tamales más y poder compartir unas nuevas experiencias con todos los lectores que me sigan. Así que muchas gracias nuevamente a Maureen, a todo su equipo, y decirles que ya me hacía falta poder conversar con ustedes un ratico. Muchas gracias.